En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Muy buenos días. Hoy es martes 27 de enero de 2026. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que, la verdad, pintan un panorama global realmente complejo. Complejo y sobre todo muy interconectado. Eso es. Vamos a sumergirnos en historias que, a primera vista, parecen no tener nada que ver. Como una red de estafas desde una cárcel en Colombia. Exacto. O un polvorín político a punto de estallar en Minneapolis y el nerviosismo en los mercados desde Washington hasta Tokio. Y ahí está la clave. Nuestra misión hoy es precisamente esa, encontrar ese hilo invisible que conecta todos estos acontecimientos. Entender por qué lo que pasa en una prisión sudamericana puede tener eco en las decisiones de un inversor en Asia. Exacto. Y ese hilo conductor es, como decíamos, la fragilidad y la interconexión. Ya no existen los eventos aislados. Eso se acabó. No para nada. Una decisión de política monetaria en Estados Unidos puede agitar las finanzas de un país emergente. Una crisis de confianza política en esa misma nación genera ondas de choque que nos afectan a todos. Claro. Hoy veremos cómo la tecnología, la política y, por supuesto, las finanzas están enredadas de una forma que hace una década era impensable. Pues vamos a empezar a desenredar esa madeja. A mí me llama poderosamente la atención la primera historia, que es que parece sacada de una serie de televisión. Es de películas, sí. El gobierno de Colombia toma medidas que califica de urgentes y drásticas. Nada menos que cortar la señal de telefonía móvil en 3 de sus prisiones de máxima seguridad. O sea, ¿cómo es posible que se llegue a este extremo? Había cruzado fronteras. Lo que destapa todo el asunto no viene de la policía colombiana, sino de una denuncia del Gabinete de Seguridad del Salvador. Ah, fíjate. Descubren una red de estafas telefónicas a gran escala que está golpeando a ciudadanos de toda Centroamérica. Y el epicentro, el centro de operaciones, es la cárcel de Cómbita, en Colombia. Increíble. Esto demuestra que las rejas ya no son una barrera para el crimen organizado en la era digital. Es que el método que usaban es de una audacia, increíble. Según las fuentes, contactaban a profesionales, fontaneros, electricistas. Gente normal y corriente. Claro, sí, los citaban en un lugar apartado con una excusa de trabajo y, una vez allí, empezaba la extorsión psicológica. Les hacían creer que estaban en manos del cartel Jalisco Nueva Generación. Para aterrorizar a sus familias y, claro, sacarles dinero. Y la escala era industrial. No era algo puntual. Hablamos de más de 375 números de teléfono implicados. ¿375? Y más de 100 operando activamente desde esa única prisión. La frase del ministro colombiano de Justicia es lapidaria. Dice, no podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica. Claro, es que se les iba de las manos. Lo que subyace aquí es una nueva realidad. El crimen transnacional ya no necesita grandes logísticas de transporte. A veces solo necesita una tarjeta SIM y una conexión inestable. Vaya tela. Esto obliga a una cooperación internacional en seguridad que va mucho más allá de lo tradicional. De esa cooperación internacional contra el crimen pasamos a un conflicto interno que amenaza con paralizar a la mayor potencia del mundo. Las fuentes describen la situación en Minneapolis como un auténtico polvorín. Sí. El detonante ha sido la muerte de un enfermero, Alex Pretty, a manos de agentes federales. Sí, y aquí lo fascinante es ver cómo una narrativa oficial puede construirse y deconstruirse en cuestión de horas. Totalmente. La respuesta inicial de la administración Trump fue de manual: negar y contraatacar. Calificaron a Pretty de terrorista local, de aspirante a asesino. Buscaron crear un marco donde la víctima era el agresor. Exacto. Pero esa estrategia les duró un suspiro. Empezaron a circular vídeos grabados con móviles y la versión oficial se vino abajo como un castillo de naipes. Claro, la tecnología de nuevo. En las imágenes se ve a Pretty grabando los agentes con su teléfono. No se le ve ningún arma en la mano. Y claro, el giro de la Casa Blanca ha sido de 180 grados, hacia el control de daños. Pero ya era tarde. Estás escuchando TechUp 503, de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. El incendio político ya está fuera de control. Completamente.
Y no solo un ataque de la oposición, que eso sería lo esperable. Lo que debería preocuparles es que las críticas más duras vienen de su propio partido. Eso es. Gobernadores republicanos hablando de intimidación federal deliberada. Esto ha envalentonado a los demócratas en el Senado, que ahora amenazan con algo muy serio. ¿Con qué? Con bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Un momento, que estos son palabras mayores. Bloquear la financiación del DHS significa un cierre parcial del gobierno, ¿no es así? Exactamente. Y esa amenaza, esa simple posibilidad, es veneno para los mercados financieros. Claro. La inestabilidad política es la prima de riesgo número 1. Cualquier señal de parálisis en la administración de Estados Unidos genera una incertidumbre que se propaga globalmente. Por supuesto. Por eso, lo que ha pasado en una calle de Minneapolis no se queda en Minneapolis. Ahora mismo, los operadores de bolsa en Frankfurt y en Singapur están mirando de reojo esta crisis. Claro. Y esa mala noticia tiene un nombre y apellidos en los mercados. Volatilidad. A los inversores no les gusta la incertidumbre. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. ¿Qué va a hacer la Fed? Exacto. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal en medio de este caos político? Porque su decisión puede echar más leña al fuego o, por el contrario, intentar calmar las aguas. Pues has dado en el clavo. La Fed se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, los datos macroeconómicos son sólidos. Sí. El crecimiento del último trimestre fue de un robusto 4.4% y la inflación, con un 2.8%, sigue siendo pegajosa. Está por encima de la del año anterior. Con esos números, lo lógico sería mantener los tipos de interés en el 3.6% o incluso insinuar futuras subidas. Pero la política lo contamina todo. Esta reunión de la Fed no se celebra en una burbuja. Hay una investigación del Departamento de Justicia sobre su presidente, Jerome Powell. Y Powell no se ha mordido la lengua, ¿eh? Ha calificado las citaciones judiciales de pretextos. Pretextos. Sí, una maniobra de presión política para forzarle a bajar los tipos de interés y estimular la economía, algo que podría favorecer al gobierno a corto plazo. Esto es una batalla en toda regla. Es una batalla campal por la independencia del Banco Central. Si los mercados perciben que la Fed cede a la presión política, su credibilidad, que es su mayor activo, se desplomaría. Y una Fed sin credibilidad en medio de esta crisis política. Es un cóctel explosivo. Estás escuchando Tech Up 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Entonces tenemos a la Fed en Estados Unidos bajo una presión política inmensa. Pero la presión sobre los mercados de deuda no viene solo desde dentro. No, en absoluto. Al otro lado del mundo, en Tokio, hay un gigante financiero que con un solo movimiento podría cambiar las reglas del juego para la deuda estadounidense, ¿verdad? Un gigante es poco. Hablamos del fondo de pensiones más grande del planeta, el GPIF, de Japón. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Gestiona la friolera de 1,8 billones de dólares. Y el rumor que recorre los mercados es que están planeando un giro estratégico monumental. ¿En qué sentido? Pues en empezar a vender su enorme cartera de bonos extranjeros, sobre todo bonos del Tesoro de Estados Unidos, para comprar bonos del gobierno japonés. Vale. ¿Y por qué harían algo así ahora? ¿Qué buscan con esa maniobra? 2 objetivos principales. El primero, fortalecer su propia moneda, el yen, que está bastante debilitado. Comprar activos domésticos masivamente aumentaría la demanda de yenes. Entendido. Y el segundo, estabilizar su propio mercado de bonos, que ha estado muy volátil. Pero las consecuencias de este movimiento serían globales. Un analista lo describe como una fuerte señal del inicio de un tema de repatriación japonesa. A ver si lo entiendo bien. Si el mayor tenedor extranjero de deuda de Estados Unidos empieza a venderla, eso significa que el precio de esos bonos bajaría y, por tanto, el interés que Estados Unidos tiene que pagar para financiarse subiría. ¿Es así? Has hecho la fotografía perfecta. Aumentarían los costes de financiación para el gobierno y las empresas de Estados Unidos, lo que podría frenar su economía. Claro. Y por efecto dominó encarecería el crédito a nivel mundial. Es un ejemplo perfecto de cómo una decisión tomada en una sala de juntas en Tokio, buscando solucionar problemas locales, puede acabar afectando al tipo de interés de una hipoteca en cualquier otra parte del mundo. Pura interconexión. Menudo panorama. De la deuda soberana saltamos a un mercado que vive en su propia montaña rusa, las criptomonedas. Ese mercado. Las señales que llegan de ahí son
como mínimo, confusas. Por un lado, Bitcoin se desploma. Sí, ha sufrido su mayor caída en 2 meses, casi un 7% en una semana. Ha roto una línea de tendencia alcista que aguantaba desde 2023. Y lo más preocupante para los alcistas es... El dato del apetito institucional. La semana pasada vimos una salida neta de 1.330 millones de dólares de los ETF al contado en Estados Unidos. Están escuchando TechUp 503. Les recordamos que pueden colaborar con este proyecto a través de PayPal. Los enlaces para hacerlo se encuentran en la descripción del episodio. Un momento. Aclaremos esto para que se entienda bien. Los ETFs son, básicamente, esos fondos que cotizan en bolsa como si fuera una acción, pero que replican el precio del Bitcoin. Exacto. Que salga tanto dinero de ahí es una señal clarísima de que los grandes inversores institucionales están recogiendo beneficios o directamente huyendo. Es la lectura más directa, sí. El sentimiento general es muy pesimista. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Precisamente porque todo el mundo espera que siga cayendo, hay analistas que ven una oportunidad de oro. La estrategia de ir a la contra. Eso es, las opciones de compra, que son apuestas a que el precio subirá, están ahora mismo muy baratas. Un analista lo resume de forma brillante. Dice, la protección a la baja es oficialmente la operación masificada. O sea, todo el mundo está comprando seguros contra una caída. Exacto. Y por eso la exposición al alza se cotiza barata. Es la clásica estrategia de inversión. Cuando el pánico es máximo, el potencial de ganancia para los valientes también lo es. Entendido. Es como apostar por la lluvia en medio de una sequía. Puede ser una locura o una genialidad. Bien, hemos dibujado un escenario global de incertidumbre política, reajustes en los grandes flujos de capital. Y volatilidad en nuevos activos, sí. ¿Cómo aterriza todo esto en una economía más pequeña? Las fuentes nos llevan a El Salvador, que parece estar haciendo malabares. Es que no le queda otra. Por un lado, tiene la presión de los organismos internacionales. El Ministerio de Hacienda ha presentado un plan, pactado con el FMI, para reducir el déficit fiscal al 2.6% del PIB para 2029. Eso es clave para la sostenibilidad de su deuda. Claro, hay que recordar que el déficit se disparó al 10% en la pandemia y aunque bajó, el año pasado seguía en un preocupante 4,7%. El FMI exige disciplina, aumentar ingresos y contener el gasto. Pero claro, la disciplina fiscal y los recortes pueden frenar la economía. Y ahí entra la otra parte de la ecuación, la zanahoria después del palo. Eso es. Ha entrado en vigor una nueva ley para fomentar la inversión. Exacto. Es la otra cara de la moneda. Para que los números cuadren, no solo puedes recortar, también necesitas que la economía crezca y genere más ingresos. ¿Y esta ley ofrece? Ofrece importantes créditos fiscales a empresas que ya están en el país y que decidan ampliar sus inversiones. Hablamos de créditos de hasta el 30% del monto invertido. Es una estrategia de libro, totalmente. Buscas el equilibrio entre la austeridad que te pide el FMI y los incentivos que necesitas para que el capital privado no se asuste y siga apostando por el país. Especialmente en un entorno global tan incierto como el que hemos descrito. Justo. Bueno, para ir cerrando, el día nos deja un mosaico fascinante. Hemos visto cómo el crimen se globaliza gracias a la tecnología, obligando a una cooperación policial sin precedentes. Cierto. Hemos visto cómo una crisis política local en Estados Unidos puede amenazar la estabilidad de su propio gobierno y de paso poner nerviosos a los mercados mundiales. Y hemos visto esas enormes placas tectónicas de la economía global moviéndose. Con la Fed bajo presión y Japón planteándose un repliegue de capital con consecuencias, imprevisibles. Y lo más revelador es que ninguna de estas piezas se puede entender de forma aislada. La amenaza de cierre de gobierno en Washington es un factor más en la ecuación de la Fed. Claro. La posible repatriación de capital japonés afecta directamente a los costes de financiación de Estados Unidos. Y todo suma. Y toda esta incertidumbre global es el telón de fondo que obliga a un país como El Salvador a diseñar una política económica que es un delicado ejercicio de equilibrismo. Todo está conectado. Sin duda. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Estamos viendo cómo se reconfiguran los grandes bloques económicos. Hay un acuerdo comercial histórico sobre la mesa entre India y la Unión Europea. Que juntos representan el 25% del PIB mundial. Casi nada. Si a eso le sumamos la posibilidad de que Japón repatrie masivamente su capital, es evidente que el mapa del poder económico está cambiando. Está en pleno movimiento. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, en este nuevo tablero global, ¿qué alianzas y qué estrategias de nicho permitirán a las naciones más pequeñas, como El Salvador, no solo sobrevivir, sino encontrar su propio espacio para prosperar?
Gracias por habernos acompañado en TECAP 503 de Noticias El Salvador. Si valoran este espacio de análisis, consideren apoyarnos vía PayPal para seguir adelante. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y casi todas las plataformas de audio buscando TECAP 503. Gracias totales. Gracias por habernos acompañado en TECAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.